La luz del amanecer relucía sobre las antiguas columnas jónicas, delineando sus volutas con un oro tenue sobre el mármol blanco. En la ciudad antigua de Atenas, se alzaba majestuoso el Partenón, testimonio inmortal de la grandeza de la civilización griega. La armonía de sus proporciones asombraba a todo aquel que lo contemplaba, era un símbolo tangible del Logos, la razón que gobernaba el universo. La arquitectura clásica se distinguía por su búsqueda de la perfección, un equilibrio riguroso entre cada elemento. Tres órdenes principales rigieron este estilo: el dórico, robusto y austero; el jónico, elegante y más decorativo; y el corintio, más ornamentado, que solía utilizar motivos vegetales en sus capiteles. El arte que acompañaba a la arquitectura clásica seguía los mismos principios. Las esculturas de Fidias, uno de los escultores más célebres de su tiempo, adornaban los frontones y metopas del Partenón, representando escenas de dioses y héroes que contaban historias de valentía, amor y traición. Cada figura esculpida era un estudio detenido del cuerpo humano. En el centro de esta maravilla arquitectónica, se alzaba la estatua crisiseldónica de Atenea, forjada en oro y marfil, protectora de la ciudad. Era una obra tan imponente que quienes la observaban quedaban sin palabras, embargados por un sentimiento de pequeña reverencia. Con el tiempo, el arte y la arquitectura clásica se expandieron más allá de las polis griegas, influyendo en las vastas urbes de Roma, donde los edificios no solo eran lugares de adoración y reconocimiento, sino también espacios cívicos destinados al uso público. El Panteón de Roma, por ejemplo, con su cúpula inmensa y su óculo central, demostraba el ingenio y la audacia de los arquitectos romanos, quienes fueron herederos y maestros de los principios griegos a la vez. El arte clásico también halló una manera increíble de representar escenas cotidianas. En mosaicos y frescos, capturando la belleza de la vida diaria en imágenes que aún hoy hablan sobre los gestos comunes pero imprescindibles de nuestra humanidad. Estos elementos decorativos lograban un ambiente de serenidad dentro de espacios llenos de majestuosidad. Inspira miles de años después de su apogeo, el arte y arquitectura clásica continúa reverberando en el presente, sus líneas simples, pero expresivas, han atravesado las edades para influir incluso en el arte y arquitectura moderna, siendo interpretadas con nuevos materiales y técnicas, conservando su esencia intemporal. Los ecos de sus columnas y frisos persisten en la memoria colectiva, recordándonos que el placer estético y la razón pueden convivir en perfecta armonía. Tal y como las piedras antiguas resistieron la prueba del tiempo convirtiéndose en monumentos de una era gloriosa. En la vastedad del mundo de la arquitectura, donde el arte se cruza con la ingeniería, uno de los estilos más cautivadores y emocionantes es el estilo gótico. Este estilo, que emergió en Europa durante la Alta Edad Media, es conocido por sus estructuras majestuosas y sus intrincados detalles. La historia del estilo gótico comienza alrededor del siglo XII, cuando el abad Suger de la abadía de Saint-Denis, en Francia, decidió reconstruir su iglesia con un diseño que permitiera que la luz divina iluminara claramente el interior. Este fue el primer ejemplo del arte gótico. Las paredes robustas fueron reemplazadas por finos contrafuertes que permitían la instalación de grandes vitrales soportados por esbeltas columnas. Las catedrales góticas, sin duda, son las joyas indiscutibles de este estilo, como la Catedral de Notre Dame en París. La fachada de Notre Dame está adornada con numerosos detalles escultóricos que representan santos, escenas bíblicas y gárgolas misteriosas. La delicadeza y precisión en la talla de la piedra son testimonio del talento de los canteros medievales. Un elemento fundamental del diseño gótico es el arco ojival, también conocido como arco apuntado. Este arqueado especial no solo es estéticamente atractivo, sino que también contribuye a la estructura general al distribuir eficazmente las fuerzas que soportan la edificación. Los vitrales son otra característica esencial del estilo gótico. Estas coloridas ventanas no solo servían como elementos decorativos, sino que también funcionaban como medios educativos y espirituales, creando una atmósfera mágica y trascendental en el interior de las catedrales. Las iglesias góticas también se distinguen por sus elevados techos de bóveda de crucería. Este tipo de bóvedas, con sus nervaduras salientes, no solo son una innovación ingeniosa en términos de ingeniería, sino que también crean una sensación de esbeltez y trazan un camino hacia el cielo. La arquitectura gótica pronto se esparció más allá de Francia, alcanzando Inglaterra, España, Italia y Alemania, cada región incorporando sus propias interpretaciones únicas.
En Inglaterra, el gótico decorativo desarrolló su propio carácter con patrones geométricos. En España, la influencia de la Reconquista introdujo motivos musulmanes en el arte gótico, resultando en estructuras tan elaboradas como la Catedral de Burgos. El declive del estilo gótico llegó con el advenimiento del Renacimiento. Aunque su popularidad decayó, el legado de la arquitectura gótica persistió, resurgiendo ocasionalmente con el revival gótico de los siglos XVIII y XIX. Hoy, caminar por una catedral gótica es entrar en un espacio que sigue siendo una manifestación tangible de la aspiración humana. Durante el Renacimiento, surgió un estilo arquitectónico que marcó un hito en la historia del arte y la construcción, el estilo renacentista. Este movimiento arquitectónico nació en Italia a mediados del siglo XV y se extendió lentamente por toda Europa, dejando una impronta de belleza, simetría y proporciones equilibradas. El Renacimiento fue una época de redescubrimiento del arte y la filosofía de la antigua Grecia y Roma. Los arquitectos de este periodo incorporaron elementos clásicos en sus diseños, inspirándose en las formas geométricas puras y en el orden y equilibrio presentes en la arquitectura clásica. Esto se manifestó en la utilización de columnas, pilastras, arcos de medio punto y cúpulas, elementos que se habían visto poco durante los estilos gótico y románico anteriormente dominantes. Una de las características más distintivas del estilo renacentista es la simetría y la proporción. Los edificios renacentistas intentaban evocar armonía y claridad, por lo que los planos solían ser simétricos y basados en formas geométricas simples como el cuadrado y el círculo. Esto no solo se veía en el diseño exterior de los edificios, sino también en su disposición interna. Filippo Brunelleschi es uno de los grandes pioneros de la arquitectura renacentista. Su cúpula para la Catedral de Santa María del Fiore en Florencia no solo es un símbolo de la ciudad, sino de toda una era. Su diseño revolucionario utilizó un doble casco para resolver problemas estructurales. Leon Battista Alberti fue otro titán de la arquitectura renacentista que postuló la idea de que los edificios debían estar en armonía con su entorno. Alberti escribió De Rea Edificatoria, un tratado de arquitectura que estableció principios que guiaron a los arquitectos durante siglos. Diseñó el Palacio Rucellai en Florencia, un ejemplo clásico del uso renacentista de las proporciones matemáticas para lograr una apariencia visualmente equilibrada y armónica. Otra joya del Renacimiento es el Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada. Esta obra, iniciada en el siglo XVI, muestra cómo el estilo renacentista pudo fusionarse con la cultura y las tradiciones del lugar, incorporando elementos mudéjares e islámicos en su diseño. El uso de cúpulas en iglesias y edificios públicos fue una de las innovaciones clave del Renacimiento. La Basílica de San Pedro en el Vaticano, con su imponente cúpula diseñada por Michelangelo, es uno de los ejemplos más significativos. La cúpula no solo representa un desafío arquitectónico superado, sino también un simbolismo de la unión entre el cielo y la tierra a través de la armonía matemática. Los jardines renacentistas también reflejan esta búsqueda de equilibrio y simetría. Diseñados cuidadosamente, estos espacios verdes incorporaban elementos como fuentes, estatuas y parterres, organizados siguiendo un diseño geométrico que solventaba una perspectiva controlada. En resumen, la arquitectura renacentista representa un retorno a las ideas clásicas de equilibrio, proporción y simetría, con una increíble innovación técnica y artística. Este estilo no solo dejó un legado físico en forma de asombrosos edificios y estructuras, sino que también sentó las bases para el desarrollo futuro. La arquitectura renacentista es una prueba del ingenio humano para combinar funcionalidad con belleza. Los edificios renacentistas siguen siendo un faro de inspiración y admiración, subrayando la importancia del arte clásico en el progreso humano y cultural. El barroco es un audaz movimiento artístico y cultural que floreció en Europa durante los siglos XVII y XVIII. Su estilo excesivo, detallado e impresionantemente ornamentado es reconocible hoy en día a través de diversas formas de expresión, desde la arquitectura hasta la pintura, pasando por la música y el teatro. En la arquitectura, el barroco es sinónimo de grandiosidad y dramatismo. Las estructuras barrocas presentan fachadas adornadas con columnas torces, cúpulas prominentes y esculturas intrincadas. Un ejemplo notable es la Basílica de San Pedro en Roma, cuya construcción se completó durante este periodo. La pintura barroca es famosa por su uso del claroscuro, una técnica que manipula la luz y la sombra para crear profundidad y emoción.
Caravaggio, uno de los más grandes exponentes de este estilo, utilizaba esta técnica para infundir sus obras de un realismo casi fotográfico. La música barroca, por su parte, es compleja y rica. Compositores como Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel crearon obras maestras que combinan la riqueza melódica y el rigor contrapuntístico. Las composiciones barrocas se caracterizan por su diversidad y adornos adicionales. Teatralidad y dramatismo también encontraron su lugar en el teatro barroco, donde los escenarios se convirtieron en espacios opulentos y sofisticadas representaciones se llevaban a cabo para cautivar e impresionar al público. Con sus ornamentos excesivos, el estilo barroco no solo era una expresión de la religiosidad católica dominante en el tiempo, sino que también capturaba el auge de los absolutismos monárquicos europeos, donde el arte servía para demostrar el poder y la magnificencia del soberano. Sin embargo, el barroco no solo se limitó a expresar el poder y la religión, sino que también encarnó un sentido de movimiento y transformación perpetua, visible en las ropas elaboradas de los retratos de la nobleza. Y las narrativas en las pinturas que contaban historias de acción, heroísmo y tragedia. Finalmente, el barroco dejó una huella imborrable en el arte y la cultura proporcionando un contrapunto histórico al Renacimiento y una base sobre la cual se desarrollaron estilos como el rococó. Su influencia se extiende hasta nuestros días, invitándonos a explorar y celebrar la profunda complejidad de la experiencia humana. El estilo rococó, conocido por su exquisito detalle y ornamentación, surgió a principios del siglo XVIII como una evolución del estilo barroco en Europa, especialmente en Francia. Resplandeciente y opulento, este movimiento artístico y decorativo se expresó en arquitectura, pintura, diseño de interiores, escultura y otras formas de arte. El rococó es caracterizado por su ligereza, elegancia y el uso de curvas ornamentales. En el contexto de la arquitectura, los edificios rococó se distinguen por sus fachadas asimétricas, abundantes decoraciones y el uso de elementos naturales como conchas y enredaderas entrelazadas. Un ejemplo icónico de la arquitectura rococó es el Palacio de Sanssouci en Potsdam, Alemania, que abunda en detalles intrincados que crean una sensación de movimiento dinámico. La pintura rococó se centra en temas amorosos, alegres y bucólicos. Los artistas de este periodo, como Jean-Honoré Fragonard y François Boucher, capturaron escenas mundanas de la vida diaria de la aristocracia con un toque de sensualidad y fantasía. Los colores pastel, la luz suave, y las líneas curvas son características distintivas en sus obras. En el ámbito del diseño de interiores, el rococó se manifestó a través de paredes y techos recubiertos con dorados relieves en forma de espirales y arabescos. La opulencia del mobiliario se expresaba mediante el uso de maderas exóticas, tapices bordados y cueros teñidos. Los grandes espejos, las sedas estampadas y los candelabros de cristal tallado añadían un aire de lujo y sofisticación a los ambientes. La escultura rococó siguió la tendencia de lo delicado y curvilíneo, utilizando materiales como mármol y bronce. Las esculturas a menudo representaban escenas mitológicas y eran encargadas por los monarcas para adornar sus opulentos palacios. Aunque el rococó encontró gran popularidad entre las cortes europeas, gradualmente fue considerado superficial. El rococó fue reemplazado por el clasicismo neoclásico, que apelaba a una vuelta a los valores de la austeridad y la claridad. Sin embargo, la influencia del rococó perdura en el legado artístico por su compromiso con la belleza visual pura y el detalle exquisito. En resumen, el rococó transformó la estética y el arte de su tiempo, dejando una huella indeleble en la historia del diseño. Un estilo lleno de movimiento y vitalidad, que capturó la esencia de la rebeldía contra la severidad. El rococó abrazó una celebración de la vida y sus placeres efímeros. A través de sus curvas sinuosas y sus adornos brillantes, el rococó nos invita, incluso siglos después, a deleitarnos en su suntuosa extravagancia. El neoclasicismo es un movimiento cultural que surgió a mediados del siglo XVIII como una reacción contra el barroco y el rococó, caracterizándose por un retorno a los valores estéticos y filosóficos de las culturas clásicas de Grecia y Roma. Este estilo se manifestó en diversas disciplinas artísticas, incluyendo la arquitectura, la pintura, la escultura y la literatura, cada una con su propia interpretación de la racionalidad y la serenidad que promovía el movimiento. La arquitectura neoclásica se distingue por su énfasis en las líneas rectas, la simetría y la proporción. Un ejemplo icónico de este estilo es el Partenón en la Acrópolis de Atenas, al que muchos arquitectos neoclásicos aspiraban a emular.
La Maison Carrée en Nimes, Francia, y el Panteón en París son símbolos del estilo neoclásico, reflejando la perfección geométrica que perseguían los neoclásicos con columnas dóricas o jónicas, frontones triangulares y fachadas monumentales. En la pintura, el neoclasicismo tuvo figuras prominentes como Jacques-Louis David, cuyo enfoque recaía en temas históricos y mitológicos vistos a través de la lente de la razón y la moralidad cívica. Su obra, El juramento de los Horacios, resalta la claridad de la composición, el uso de colores sobrios, y la importancia del tema sobre la emotividad irracional, reflejando la lealtad y el deber sobre los sentimientos individuales. La escultura neoclásica evidenció un regreso a la simplicidad y al ideal clásico, tomando inspiración directa de las esculturas antiguas. Antonio Canova fue un escultor destacado, conocido por sus figuras esculpidas en mármol. En literatura, autores como Johann Wolfgang von Goethe adoptaron ideales neoclásicos, infundiendo sus obras con la búsqueda de la claridad, el orden y la lógica, tal como se aprecia en Fausto. El neoclasicismo comenzó a declinar a comienzos del siglo XIX, dando paso al romanticismo, que enfatizaba la emoción y la individualidad sobre la razón. Sin embargo, el impacto del neoclasicismo perduró a través de su legado en la promoción de la autoridad, la democracia y la virtud cívica, valores adoptados por las nacientes repúblicas de América y Europa. En resumen, el neoclasicismo fue más que un simple estilo artístico, representó un renacimiento deliberado de los principios clásicos que influyeron en la forma de entender el arte y la sociedad misma. Fue un movimiento de equilibrio y moderación, simbolizando una clara ruptura con el exceso y la extravagancia que caracterizaron los periodos previos, estableciendo un precedente sobrio para el arte que le seguiría. Los edificios, las pinturas, las esculturas y las obras literarias neoclásicas continuaron inspirando generaciones al centrarse en una estética que valoraba la claridad, el orden y el propósito en cada aspecto visual y temático.